Comencemos con algo que parece inofensivo. Un libro. Pero este no es un libro cualquiera. Es el manuscrito Voynich, el objeto de obsesión de criptógrafos y lingüistas durante más de un siglo. Imagina un diario lleno de una caligrafía elegante, junto a ilustraciones detalladas, plantas extrañas que no se parecen a ninguna especie conocida, cartas astronómicas con soles de rostros extraños y diagramas de mujeres bañándose en extraños sistemas de tuberías. Ahora imagina que, a pesar de tenerlo en tus manos, no puedes leer ni una sola palabra. No es que esté en un idioma raro, está escrito en un idioma que, hasta donde sabemos, no existe. El alfabeto, conocido como voynichés, parece tener una estructura gramatical real, siguiendo patrones lingüísticos de idiomas naturales. Esto sugiere que no es un galimatías al azar. Alguien escribió esto con un propósito. El libro recibe su nombre de Wilfrid Voynich, quien lo compró en 1912, pero su historia es mucho más antigua. La datación por radiocarbono sitúa el pergamino entre 1404 y 1438. Su procedencia documentada comienza en el siglo XVII, en la corte del emperador Rodolfo II de Praga, un hombre obsesionado con el ocultismo que pagó una fortuna por él. Desde entonces ha desconcertado a todos, incluyendo a los mejores descifradores de códigos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, quienes fracasaron totalmente en su intento de romperlo. Las teorías sobre su naturaleza son tan extrañas como sus ilustraciones. Teoría 1. Es un cifrado. La opción más obvia es que sea un texto normal codificado. Pero a pesar de los intentos con potentes ordenadores e IA, nadie ha encontrado la clave. Los patrones, como palabras repetidas varias veces seguidas, son muy raros para los cifrados simples. Teoría 2 es un lenguaje artificial. Como el élfico de Tolkien, podría ser un lenguaje inventado con sus propias reglas. Quizás un filósofo del siglo XV intentó crear un lenguaje universal. Esto explicaría su consistencia, pero no su significado ni por qué alguien crearía algo tan complejo para un solo libro. Teoría 3. Es escritura automática. Este fenómeno, a menudo asociado con trances religiosos, implica escribir sin control consciente. ¿Podría ser el resultado de un místico en éxtasis? Explicaría por qué parece un lenguaje pero es indescifrable, aunque su estructura parece demasiado deliberada para ser un simple desvarío. Teoría 4. Es un fraude, la favorita de los escépticos. La idea es que fue un engaño para estafar a un coleccionista rico como Rodolfo II. Sin embargo, crear un libro de 240 páginas con una estructura lingüística tan consistente parece un esfuerzo monumental para un fraude, y la datación del pergamino es auténtica. Teoría 5. Es algo completamente diferente. Aquí es donde nos ponemos el sombrero de papel de aluminio. ¿Y si las plantas son alienígenas o las instrucciones son para una tecnología olvidada? Es la teoría menos probable, pero captura la imaginación. Lo que nos queda es un libro que parece contener conocimiento, pero nos niega el acceso a él. El manuscrito Voynich no es solo un código sin resolver. Es un espejo que refleja los límites de nuestro propio conocimiento, recordándonos que el pasado todavía guarda secretos que quizás nunca lleguemos a comprender. Ahora viajemos mucho más atrás en el tiempo. Olvida las pirámides, olvida Stonehenge. Vamos a un tiempo tan antiguo que desafía nuestra definición de civilización. Vamos a Göbekli Tepe. Durante décadas fue solo una colina panza, hasta que en 1994 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió algo que reescribió la historia. Debajo de la colina encontró un complejo de enormes pilares de piedra caliza, de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas, organizados en círculos. Están cubiertos de relieves intrincados de animales, zorros, leones, serpientes, buitres. La mano de obra es asombrosa, pero lo que realmente te vuela la cabeza es la fecha, 9626. Eso es casi 12.000 años atrás, 7.000 años antes que la Gran Pirámide. En esa época se suponía que los humanos eran cazadores-recolectores nómadas, sin la organización social ni la tecnología para construir algo así. La narrativa clásica dice que la agricultura llevó a los asentamientos, luego a la civilización y finalmente a la arquitectura monumental. Göbekli Tepe le da la vuelta a esa idea. No hay evidencia de agricultura o asentamiento permanente allí, solo miles de huesos de animales salvajes. Las personas que construyeron este lugar eran cazadores. Imagina la logística, cientos de personas, de diferentes tribus, extrayendo, tallando y levantando piedras de 20 toneladas con herramientas de sílex, todo mientras cazaban para comer. Esto llevó a Klaus Schmidt a proponer una teoría revolucionaria. Fue la religión la que engendró la civilización.
La necesidad de construir y mantener un lugar sagrado como Göbekli Tepe fue lo que obligó a la gente a cooperar y, finalmente, a desarrollar la agricultura para alimentar a los trabajadores. Pero, ¿para qué servía? Los pilares en forma de T parecen representar figuras humanas estilizadas, quizás dioses o ancestros. Los animales tallados son depredadores, no presas, lo que sugiere un significado mitológico. Una teoría se centra en los buitres, a menudo asociados con figuras sin cabeza, y sugiere que el lugar era un centro funerario para rituales de excarnación. Otra teoría propone que era un observatorio astronómico, alineado con estrellas clave o registrando eventos celestes catastróficos, y luego está el misterio final. Alrededor del 8000 a.C., después de casi 2000 años de uso, sus constructores lo enterraron deliberadamente. ¿Por qué una cultura dedicaría tanto esfuerzo a construir el primer gran monumento del mundo solo para enterrarlo? Nadie lo sabe. Göbekli Tepe nos obliga a respetar a nuestros ancestros de la Edad de Piedra. No eran simples brutos, eran personas con una rica vida simbólica y la capacidad de construir maravillas, demostrando que la chispa de la civilización se encendió mucho antes de lo que pensábamos. Dejemos las construcciones masivas y centrémonos en algo que puedes sostener en tu mano. El disco de Festo, descubierto en 1908 en Creta, es un disco de arcilla de unos 15 centímetros de diámetro, cubierto por ambos lados con una espiral de 241 símbolos misteriosos. Lo que lo hace tan especial no es solo que no podamos leerlo, sino cómo fue hecho. Los símbolos no fueron grabados a mano, sino impresos con sellos prefabricados. Es, en esencia, una forma rudimentaria de imprenta con tipos móviles, datada alrededor del 1700 a.C., casi 3000 años antes de Gutenberg. El disco es único. No se parece a ninguna otra escritura minoica conocida, como el lineal A. Esto nos deja con preguntas desconcertantes. ¿La principal? ¿Qué demonios dice? Nadie lo sabe. Las teorías van desde un himno religioso o un tratado legal hasta un calendario o incluso un juego de mesa. El problema es que, con tan poco texto, es estadísticamente imposible descifrarlo sin más ejemplos. Otra pregunta es su origen. Aunque fue encontrado en Creta, algunos símbolos, como una cabeza con un penacho de plumas, parecen ajenos a la isla, lo que sugiere que podría ser un artefacto extranjero. Y, como siempre, existe la teoría del fraude, aunque la mayoría de los arqueólogos la descartan debido a la complejidad de la fabricación y a las pruebas de datación. Lo que nos queda es un mensaje en una botella de hace 3700 años, escrito en un código que no podemos romper, utilizando una tecnología que no debería existir. El disco de Festo es un recordatorio tangible de que la historia no es una línea recta de progreso. Hubo destellos de genialidad que aparecieron y luego se desvanecieron, esperando milenios para ser reinventadas. En 1900, unos buzos de esponjas encontraron un antiguo naufragio romano cerca de la isla de Anticitera. Entre los tesoros había un bulto de bronce del tamaño de una caja de zapatos, que durante décadas fue considerado una curiosidad. No fue hasta que la tecnología moderna pudo mirar en su interior que el mundo se dio cuenta de lo que era. El objeto tecnológico más sofisticado del mundo antiguo. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica. Dentro de esa masa corroída había un sistema de al menos 30 engranajes de bronce, cortados con una precisión asombrosa. Al girar una manivela, el dispositivo calculaba y mostraba la posición del Sol y la Luna en el zodiaco, las fases lunares y, lo más increíble de todo, predecía eclipses solares y lunares con años de antelación gracias a un complejo sistema de diales en espiral. Este dispositivo, construido alrededor del 150 a.C., simplemente no debería existir. La historia de la mecánica que nos enseñan dice que los engranajes complejos no aparecieron hasta 1400 años después. El nivel de genialidad requerido es difícil de comprender. Un profundo conocimiento astronómico, una matemática precisa para calcular las relaciones de los engranajes y una habilidad metalúrgica para fabricarlos. Entonces, ¿quién lo construyó y por qué no hay otros como él? Las teorías apuntan a la isla de Rodas, un centro de astronomía, quizás basado en diseños del legendario Arquímedes. El misterio más grande es por qué se perdió este conocimiento. La respuesta probable es trágica. El bronce era demasiado valioso. La mayoría de los artefactos de este tipo fueron fundidos para hacer armas o monedas. El mecanismo de Anticitera solo sobrevivió por un milagro, al hundirse en un naufragio. Es el único superviviente, un eco de un futuro tecnológico que nunca fue. Nos muestra que la historia no es una marcha inevitable hacia el progreso. El conocimiento es frágil y puede perderse, y a veces solo un accidente afortunado nos permite echar un vistazo a lo que hemos olvidado.
Nuestro próximo misterio es tan grande que solo puedes apreciarlo desde el cielo. Bienvenidos al desierto de Nazca en Perú, hogar de las famosas líneas de Nazca. Grabados en el suelo del desierto hay más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y unos 70 geoglifos de animales y plantas, incluyendo un mono de 90 metros y una araña de 45 metros. Fueron creadas por la cultura Nazca entre el 500 a.C. y el 500 después. La técnica era simple. Retiraron la capa superior de guijarros rojizos para exponer el suelo más claro que hay debajo. Gracias al clima extremadamente seco, se han conservado durante más de 1500 años. El misterio no es cómo lo hicieron, sino por qué y cómo lograron tal precisión en figuras que solo se ven desde el aire, ya que no tenían forma de volar. Las teorías son variadas. 1. Eran para los dioses, la más aceptada por los arqueólogos. Las líneas eran caminos ceremoniales para rituales, quizás para pedir agua en el desierto. Las figuras de animales podrían ser deidades. Algunos, como Maria Reiche, creían que era un calendario astronómico, pero no se ha podido confirmar un patrón consistente. 2. Estaban relacionadas con el agua. Una teoría convincente sugiere que las líneas apuntan a fuentes de agua subterránea y que las figuras de animales, como la araña, asociada a la lluvia, eran parte de súplicas a los dioses del agua. 3. Eran para extraterrestres. La idea popularizada por Erich von Däniken de que eran pistas de aterrizaje para naves espaciales. Es una idea romántica, pero sin evidencia alguna. El suelo es demasiado blando y ¿por qué unos viajeros espaciales necesitarían una araña gigante como señal? Los experimentos han demostrado que es posible crear las figuras con herramientas simples como estacas y cuerdas, pero la perfección de las formas más complejas y la rectitud de las líneas kilométricas siguen siendo asombrosas para una cultura sin escritura. Las líneas de Nazca son un lienzo desértico, un testamento a la fe de un pueblo antiguo. Ya fueran caminos para los espíritus o un grito a los dioses, nos dejan mirando al cielo y preguntándonos, ¿quién estaba destinado a recibir el mensaje? Para nuestro misterio final, volvemos a un objeto humilde y controvertido, la batería de Bagdad. Descubierto en la década de 1930 cerca de Bagdad, este artefacto del Imperio Parto, alrededor del 256, es a primera vista un simple jarrón de terracota. Pero en su interior hay un cilindro de cobre y dentro de este, una varilla de hierro, sostenida por un tapón de asfalto. Su construcción es sospechosamente parecida a la de una celda galvánica, la precursora de la batería. La teoría es que si se llena el jarrón con un electrolito como vinagre o jugo de uva, la reacción química entre el cobre y el hierro producirá una corriente eléctrica. Los experimentos lo han confirmado. Una réplica puede generar hasta 1.5 voltios. La implicación es monumental. ¿Tenían los antiguos conocimiento de la electricidad 2 milenios antes de Volta? Y si es así, ¿para qué la usaban? Galvanoplastia, la teoría principal. Se usaría una corriente de bajo voltaje para recubrir objetos con una fina capa de oro o plata. Propósitos médicos. Podría haber sido una forma de electroterapia para aliviar el dolor, similar al uso de peces eléctricos en la antigua Grecia. Rituales religiosos. Una pequeña descarga eléctrica al tocar una estatua de metal conectada a estas baterías podría interpretarse como sentir el poder de un dios, una herramienta efectiva para inspirar asombro. Por supuesto, los escépticos tienen una explicación más mundana. Los jarrones eran simplemente recipientes para almacenar papiros sagrados, y las partes metálicas eran solo para sostener el rollo. Argumentan que no se han encontrado cables y que no hay menciones a la electricidad en ningún texto de la época. La batería de Bagdad nos deja en un punto muerto fascinante. Por un lado, un objeto que funciona como una batería. Por otro, una completa falta de contexto arqueológico. Fue un descubrimiento accidental, un conocimiento práctico que nunca se teorizó y que finalmente se perdió. Es un enigma que nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. El manuscrito Voynich Göbekli Tepe, el disco de Festo, el mecanismo de Anticitera, las líneas de Nazca y la batería de Bagdad. 6 historias que se niegan a encajar en nuestras pulcras líneas de tiempo. Nos muestran que la historia no es una escalera recta, sino un árbol con ramas que crecen en direcciones inesperadas, algunas floreciendo en genio y luego muriendo. Estos misterios nos enseñan humildad. Nos recuerdan que el pasado sigue siendo un país extranjero, y cada enigma es una puerta cerrada. Podemos mirar por la cerradura, pero la llave por ahora se ha perdido. Quizás algún día la encontremos. Y ahora la pregunta es para ti. De todos estos enigmas, ¿cuál te quita más el sueño? ¿Crees que hay explicaciones simples o que el pasado es mucho más extraño de lo que imaginamos? Déjame saber tu teoría en los comentarios. Si disfrutas desentrañando las maravillas más extrañas del mundo, asegúrate de suscribirte y activar esa campana de notificaciones.
Hasta la próxima vez, mantente curioso.